tardes. Ha llegado nuevamente la hora del reloj checador, un espacio en el cual buscamos analizar problemas de interés nacional, siempre desde la perspectiva de los trabajadores. Y ahora no podría ser de otra manera, puesto que vamos a abordar un tema que puede afectar de una manera grave a un número importante de trabajadores. Y en esta ocasión habría que decir no a trabajadores de cualquier tipo, sino a trabajadores sumamente especializados, a trabajadores de centros de investigación. No únicamente, y se trata de una petición de modificar una jurisprudencia, de sustitución de jurisprudencia, que se pretende hacer en la Suprema Corte de Justicia y que afectaría a los trabajadores de los organismos descentralizados, que según la página de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, que yo creo que se tienen que dar una actualizada, ellos presentan una lista de 158 organismos descentralizados. Y habría que tomar con reservas el número, a lo mejor son unos pocos más, unos pocos menos, pero de cualquier manera es un número muy importante. Y en este momento son precisamente los trabajadores de los organismos descentralizados y centros públicos de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quienes han dado la voz de alarma. No únicamente ellos, por supuesto, pero son quienes han llamado la atención sobre las graves afectaciones que esto puede representar. Y pues conforme ha sido la costumbre de reloj checador, pues hemos invitado a ponentes de primera y tenemos precisamente a 3 dirigentes sindicales. En esta ocasión nos acompañan la licenciada Janet Anaid Valdés Garza, que es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos y Académicos del Centro de Investigación en Química Aplicada, SICA, organismo tan importante como largo es el nombre. Y ya nos explicará la licenciada qué hacen ahí y por qué, cuáles son las afectaciones. Nos acompaña también Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones Superiores y Estudios Superiores en Antropología Social. Y está con nosotros Manuel Escobar, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es con quien vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ahora se pretende? Tengo entendido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque seguramente hay algo más que nada más la Suprema Corte. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, nosotros nos enteramos hace apenas cerca de 3 semanas de este nuevo intento de sustitución de jurisprudencia 196, la cual de alguna manera nos da protección a todos los que puedan transitar del apartado B al apartado A y además pues de los que estamos en el apartado A y gozar de los derechos del 123 de la Ley Federal de los Trabajadores. Y nos empezaron, pues bueno, a informar que había un proyecto de sustitución de jurisprudencia, lo cual nos empezó a alarmar. Digo, esto no es nuevo, ya también ha habido algunas otras alusiones al tema en años anteriores, pero esta vez es más seguro, ¿no? O sea, empezó el año pasado, en agosto, finalmente en enero nos dan una nota en donde nos comentan que ya había pasado de una sala, donde a través de uno de los ministros, que es el ministro de apellido Lainez, pues había sometido al pleno de la segunda sala este tema y finalmente, pues bueno, la presidenta, la señora ministra Yasmín Moza, pues bueno, ya lo habían aprobado y ahorita se encuentra en el proceso del pleno. Ha llevado ciertas circunstancias, ha habido una lista larga de análisis que ellos tienen que resolver, pero ha ido avanzando esta jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, pues bueno, nos alertó? Pues principalmente esto, que se sustituyera la jurisprudencia y que además
tuviera un efecto retroactivo, que aunque los que saben, que son departamento jurídico con los que contamos, pues nos comentan que puede ser muy largo este trámite en caso de que hubiera un efecto retroactivo, pero no quitamos el dedo del renglón, digo, estamos trabajando en que no vaya a suceder eso, pero sí tendríamos una grave afectación, sobre todo, no solamente en los derechos laborales, sino en los derechos académicos que como centros de investigación en el país tenemos. Somos, como ahorita lo comentaban, organismos descentralizados. Nos hemos enterado de cierta información de que no está completa para ellos, no sé dónde estén tomando la fuente, pero también algo que no nos gusta es que no conocemos el proyecto realmente. Entonces, algunos de los movimientos, pues bueno, más adelante se van a ir informando de cómo ha sido, cómo hemos ido avanzando, pero sí tendríamos una acción muy fuerte en nuestros derechos académicos, sobre todo si se da este retroceso, porque afectaría años de derechos adquiridos, ¿no? Julio, ¿y cuántos trabajadores y qué tipo de trabajadores se verían afectados con esta pretendida sustitución? Hola, Carlos. Justo lo dijiste hace rato con el nombre de uno de los sindicatos. En los centros públicos de investigación tenemos alta especialidad en muchos temas. El ejemplo más claro es Manuel Escobar, la compañera Janet y tu servidor, que pertenecemos a los centros públicos, y que el mío está especializado en ciencias sociales y antropología. El de Manuel en óptica, ¿no? Janet, bueno, también en química. Y entonces, respecto a esto, tenemos de todo. Tenemos centros especializados en estudios económicos, tenemos centros especializados en cuestiones acuáticas, en estudios marítimos, tenemos, en fin, centros enfocados en estudios de las fronteras, tanto de la frontera norte como de la frontera sur. Y lo que podemos observar en estos centros es dos características fundamentales, Carlos. Primero, la alta especialidad con la que contamos. Y dos, que tenemos compromisos claros y alcanzables para el beneficio del país, para tener un beneficio palpable para este país, ¿no? Tan solo por el ramo 38, hay centros que han trabajado en la elaboración de los respiratorios, de las máquinas esas para respirar, que en la pandemia son fundamentales, ¿no? Nuestros centros están trabajando en el impacto socioeconómico, sociocultural y de género respecto a los efectos de la pandemia. Somos centros de investigación muy diversos, pero que tenemos un impacto positivo en este país, ¿no? Y que cada uno de ellos, bueno, yo no hablaría por todos ellos, invitaría más a que se acerquen a la página del CONACYT y vean quiénes integramos a los centros públicos de investigación, pero lo que sí te puedo decir es de que cada uno de ellos tiene una aportación importante para este país. ¿Y como cuántos trabajadores, en este caso de los trabajadores de los centros públicos de investigación, como cuántos son y en cuántos estados estarían? Los centros públicos de investigación, Carlos, los encontramos distribuidos a lo largo del país, desde la frontera norte, que encabeza COLEF, en Tijuana, hasta el sur, precisamente con un centro que así se denomina, Ecosur, y el CICI en Mérida, Yucatán. Digo, nada más por hacer una alusión de los centros. El CONACYT está conformado por 26 centros de investigación, como ya lo mencionó Julio. Tenemos de todo: ciencias sociales, ciencias básicas, desarrollo tecnológico, ciencias aplicadas, se tiene de todo. Pero aquí la afectación no solamente se va a dar en este ramo, en este sector de ciencia y tecnología, sino también a otros centros de investigación en el país, como pudieran ser el caso del ININ, del INTA, del INIFAP, todos estos centros que de alguna manera, aunque no pertenecen a esta cabeza del sector CONACYT, son de Secretaría de Estado propia, puede también llegar a afectar daños reparables si se llegase a dar esta sustitución, y sobre todo por el desconocimiento del proyecto que ellos llevan. Eso es lo que a nosotros nos preocupa más, ¿no? Somos académicos, somos sindicatos activos, trabajamos para la ciencia en recursos humanos de alto nivel, a todos los niveles, nacional e internacional, y esto tendría un retroceso, ya que si estos investigadores llegasen
a pasar nuevamente al ámbito del apartado B. En el apartado B, por regla, en su artículo 5 menciona que son personal de confianza. Entonces, dejaríamos de ser personal de base en automático y entraríamos a este otro régimen que es de confianza, en donde pues el personal de confianza lo dice muy claro la Ley Federal de los Trabajadores, que ya no pueden pertenecer a organizaciones sindicales. Ese es otro de los problemas que nos pueden afectar, porque entonces ya no tendríamos prácticamente, en este caso, voz como académicos, solo sería personal administrativo, y eso depende de las reglas que se den, pero pues también sabemos que en el apartado B la afectación principal es que el director es el que emite condiciones generales de trabajo y solamente pide la opinión de los representantes de los trabajadores, si llegan a existir sindicatos, es la opinión del representante de los trabajadores para que esto se pueda dar en un tema de revisión. Y esas revisiones, por supuesto, son cada 4 años, porque así lo dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, retrocederíamos bastante todos los logros que hemos tenido hasta la fecha a través de diálogo que siempre hemos definido nosotros desde nuestras trincheras, es decir, desde nuestros centros de investigación, con negociaciones contractuales con cada uno de nuestros directores, pues se perderían totalmente. Pasaríamos nuevamente a esa franja que le llamamos tan oscura de estar en el apartado B, que no te permite prácticamente hacer mucho. Vamos a ayudar un poquito a nuestro auditorio. Julio nos mencionaba que hay centros como el COLEF, como el ECOSUR, como el CICI, pero tal vez a nuestro auditorio las siglas no le dicen mucho. Estaríamos hablando del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, si es que no me equivoco. Pero también hay como el centro cuyo sindicato dirige Janet, Centro de Investigación en Química Aplicada, el Centro de Investigaciones en Óptica, en fin, en alimentación y desarrollo. Estamos hablando de instituciones fundamentales para el país. Pero incluso tendríamos que decir, como decíamos al principio, que no únicamente se está afectando a los trabajadores de estas instituciones, sino a los de otras. Decíamos que en la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo menciona un listado de organismos públicos descentralizados, y entre estos están, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, están diversos organismos dependientes, bueno, están los 3 institutos de investigación de la Secretaría de Energía, y están otro tipo de instituciones muy variadas. Aquí el equipo de Cananea TV nos puso algunos otros organismos descentralizados que podemos ver, CONALEP, bueno, la Casa de Moneda, en fin, el ISSSTE, en fin, hay otros. Entonces, estamos hablando de una afectación muy grande, y sin embargo hay una diferencia, que los trabajadores de los centros de investigación están organizados en una federación y están luchando por revertir, por impedir que se dé esta situación. Seguramente habrá instituciones donde o están a gusto con estar en el apartado B, o no piensan que no les afectaría, si es que ya están en el A, el regreso al B. Pero de esto vamos a hablar, y de los antecedentes, después de un corte en el cual nuestros amigos de Cananea TV nos van a hablar de la oferta que tiene Cananea TV en muy variados temas, de cultura, de la mujer, en fin. En un momento regresamos. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue. Continuamos en este reloj checador analizando esta pretensión de sustituir una jurisprudencia.
la 196, que es la que ha permitido a trabajadores de diversas instituciones y de organismos descentralizados cuyos sindicatos estaban en el apartado B pasar a la A. Pero ¿de dónde viene esto? Pues seguramente muchos recordarán que la ley que establece las condiciones para el trabajo, para las relaciones laborales, es la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto no es para todos los trabajadores. Esto opera en el caso, sobre todo, de los trabajadores de empresas particulares, no únicamente. Pero resulta que en 1963 fue promulgada la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en la cual se establecieron condiciones distintas. Después vinieron protestas, vinieron luchas de trabajadores que no conformes con estar en el apartado B pidieron su paso al apartado A. Muchos lo lograron y lo lograron, hay que decirlo, exitosamente, lo cual llevó en algún momento a que se estableciera esta jurisprudencia. Pero decíamos también que no es la primera vez que se intenta dar un paso atrás. ¿Y qué antecedentes tenemos, Julio? A ver, ¿cómo llegamos a una jurisprudencia en general? Ok, creo que eso es importante tenerlo claro. Es a partir de puede ser a partir de 5 amparos que se promuevan y que sean, que procedan con el mismo término. Es decir, a partir de 5 casos que se determinan que hay igualdad de situaciones, es que se logra una jurisprudencia. En el 96, como bien lo explicaste, se logra esta jurisprudencia que es la 196, que establece que los trabajadores, te la voy a leer tal cual. La jurisprudencia establece lo siguiente, que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. Creo que en algún momento sería oportuno que nos contaras, bueno, tú eres el experto en este tema, las características que tiene apartado A y B. Pero como tú bien lo dijiste, es fundamental. Este paso que se determinó en la Suprema Corte es fundamental para garantizar derechos laborales a las personas. Y entonces, bueno, en el 96 se establece o se logra esa jurisprudencia y es a partir de eso que, por ejemplo, el CIESAS logra en el 2006 pasarse al apartado A. Entonces estamos hablando que desde el 2006 el CIESAS es un centro público de investigación perteneciente al ramo 38, al CONACYT, que en 2006 logra su apartado A y que le permitió un montón de cosas, pero lo que te puedo explicar brevemente es, bueno, esta posibilidad de que el personal se sindicalice. Por ejemplo, si nos llegara a pasar al apartado B, se corre graves riesgos en caso de retroactividad, bueno, que las tenemos conocimiento de que se aprueba en la segunda sala, a ver, en la segunda sala de forma, en sesión privada, se aprobó el 3 de agosto del 2020 que era procedente. A partir de eso es que se turna al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que mencionar, cabe recordar que está integrada por 11 magistrados. Eso estamos hoy en día. En la discusión, tengamos la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver el orden del día, los temas que se están tratando y hoy en día está en el número 14. Entonces es eminente que en cualquier momento va a ser discutido y en caso de aprobarse, bueno, consideramos que va a haber una afectación tanto sindical como laboral a todas las personas de los centros, pero sobre todo al personal académico. Esa es una de nuestras mayores preocupaciones, Carlos. Creo que una parte importante que señala Julio es cuáles son las diferencias entre ambos apartados. Básicamente ya se mencionaron, pero si recapitulamos, pues por un lado, en los dos apartados aparentemente hay los mismos derechos, derecho a la organización, y en cuanto a las relaciones laborales, en el apartado A se establecen mediante contratos colectivos de trabajo que se firman a través de la negociación entre empresas o instituciones, en su caso, y sindicatos. En el apartado B
la ley establece quien tiene la prerrogativa de fijar las condiciones generales de trabajo es el titular de la dependencia y puede escuchar a los sindicatos, pero escuchar no implica negociar. Y en cuanto al derecho de huelga, pues, está en algo muy importante. En el apartado A se puede estallar una huelga por las causales que establece la Ley Federal de Trabajo, y una vez estallada, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o las juntas locales, según sea el caso, determinan si la huelga es procedente o improcedente, si es legal o ilegal. En el apartado B, en cambio, antes de estallar la huelga, se tiene que someter al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje su validez. Si el tribunal, antes de que estalle la huelga, dice que es válida, se puede estallar, si no, no. Entonces, en los hechos, no hay derecho de huelga, o, por decirlo de una manera más elegante, está limitado el derecho de huelga. Entonces, me parece que por esto, pues es importante, o ha sido importante para los sindicatos, para los trabajadores, en este caso estamos hablando de los trabajadores de los centros públicos de investigación, pasarse del apartado B al A. Y pues tenemos aquí el caso de los trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Por qué decidió este sindicato pasarse del apartado B a la Janet? Sí, buenas tardes, Carlos. Fíjate que nosotros tuvimos en el año 2019 un problema de que las autoridades del SICA no reconocieron las condiciones generales de trabajo, las cuales teníamos pactadas desde hace casi 40 años, ¿no? Entonces nosotros investigando, porque nosotros estábamos en el apartado B, investigando cuáles eran los beneficios para nosotros como trabajadores, pasarnos al apartado A, y pues fueron totalmente diferentes, ¿no? Dio un giro de 360 grados. Entonces fue como tomamos la decisión nosotros de hacer el cambio. Y la diferencia, como tú lo has mencionado, incluso Manuel, en el apartado B se carece de una estabilidad de empleo, ¿sí? El personal académico no sería reconocido como trabajador de base, sino como de confianza, y pues su trabajo no sería seguro, ¿no? Otra de las afectaciones, como ahorita también lo mencionabas, serían nuestros derechos de libertad sindical, la negociación colectiva, con la seguridad de tener un contrato colectivo de trabajo que sea respetado. Es decir, por ejemplo, en el apartado B solo toman la opinión del sindicato, no hay una negociación, ¿sí? Y es el titular, como lo mencionaste, el que decide qué prestaciones y qué no se sigue pagando. Entonces, esto es un gran retroceso para todos los trabajadores de los centros públicos, ¿no? Al Sutacica no le convendría, sería un retroceso el regresar al apartado B, y perderían cosas que han logrado con el contrato colectivo. Así es, sería un retroceso totalmente grave para todos los trabajadores, y yo creo que para todas las comunidades científicas del país, no nada más de SICA, ¿no? Y es importante mencionar y dimensionar este problema y hacer conciencia a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de las graves afectaciones que se tendría al aprobar esta jurisprudencia. Janet, en los grandes medios de difusión se ha insistido mucho durante años en que los sindicatos solamente son para defender a flojos, que causan más problemas, etcétera. Evidentemente es una opinión muy interesada y yo diría muy mentirosa. Yo sé que hay sindicatos en los cuales más bien la existencia del sindicato y de un sindicato en el cual los trabajadores actúan, más bien favorece el trabajo. Yo supongo que el caso del Centro de Investigación en Química Aplicada es en este mismo sentido. Entonces, el regreso al apartado B podría implicar problemas como los que ya mencionaste, pero también podría implicar problemas en el terreno del trabajo, esto es, en el terreno de la investigación. Claro que sí, porque definitivamente se trabajaría con desánimo, se generaría un estrés laboral, porque pues finalmente ya no tendríamos todas las prestaciones y
todos los derechos a los cuales nosotros hemos trabajado por muchos años, ¿no? Definitivamente es inaceptable un retroceso en este tiempo, ¿no? Manuel, y en el Sutinaue, ¿qué ha pasado al respecto? En el Sutinaue ya los investigadores y la unidad académica del sindicato sí está haciendo algunas movilizaciones al interior. Han estado considerando ya algunos foros o algunas pláticas entre grupos ahí medio coordinados. Digo medio coordinados porque a veces no entienden mucho la implicación que esto daría y las complicaciones que se darían. Es a veces muy difícil para algún académico comprender la totalidad de la afectación que se tendría. Entonces, sí hemos tenido, o por ejemplo, ahora en la federación, que CIESAS ha estado impulsando este proyecto de foros, se ha ido informando de lo que puede suceder, ¿no? Con esta cuestión, un poquito saliendo del tema, con outsourcing, con qué pasa con salarios. Nosotros como Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, también hemos ido informando y hemos ido impulsando a que las bases, a través de los académicos, se enteren exactamente a qué nos referimos con esta sustitución o este intento de sustitución de jurisprudencia. Entonces, a través de esta información, sí se han ido activando ya últimamente. De hecho, en una acción que hicimos de Change.org, bueno, hubo bastante respuesta en las primeras 24 horas y se nota la presencia de todo el personal académico y incluso pues todas las consultas que han estado haciendo. Han tratado ya de consultar, en este caso, al director del INAOE, también los investigadores. Ayer hubo una reunión general y lo consultaron, pero sí hay presencia de desconocimiento de los directores de algunos centros. Digo, no creo que el de INAOE sea ese caso, pero esto ayudaría mucho a la patronal, ¿no? En este caso, a los directivos, estar en el apartado B, porque les da toda la apertura a que el sindicato tenga esa presencia que ahora tiene como apartado A. Pero sí hay una activación ya, fue lenta, pero ya está la gente ahora sí poniendo más atención de que ve más cerca esto, y además que toda hemos participado en medios de comunicación en el país, en donde pues bueno, ya han ido checando ellos y sí ven que sí les puede hacer todo este asunto. No solamente a ellos, ¿no? Pues también hemos dicho a todos los demás centros y sobre todo al sistema de cátedras CONACYT, que ahora veo que también andan muy encendidos, pues también siempre es que les va a afectar, ¿no? Esta situación, porque ellos son pertenecientes de CONACYT y CONACYT en principio es apartado B. Entonces ellos tienen todavía esa problemática, aunque ellos sean sindicato de la, ¿no? Pero sí hay una problemática fuerte. Para que no nos vayan a pasar los tiempos, nos vamos a un corte y de regreso Julio continúa con este tema y pasaríamos a ver un poquito más en detalle las consecuencias y los resultados que tendría este cambio. Regresamos en un momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Pérez, de la Red de Personas Desaparecidas. Los invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador analizando esta problemática, esta pretensión que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pretende modificar una jurisprudencia con el resultado de afectar a trabajadores, a miles de trabajadores de muy diversas instituciones, pero en particular a trabajadores de centros públicos de investigación. Julio. Carlos, fíjate que nosotros somos un sindicato bastante proactivo, creo. Somos un sindicato que está muy comprometido con el diálogo transversal. Con base en esto, hemos elaborado y hemos organizado distintos foros. Justo, bueno, tú nos hiciste favor de acompañarnos el lunes en una reunión de emergencia que fue convocada justo por eso, porque la comunidad está... Es importante situar esto y dimensionar, como decía Janet, estamos en plena pandemia, en un momento donde todo nos causa incertidumbre y donde el manejo que ha sido
bastante discreto por parte de la Suprema Corte de Justicia y de la Sala 2. No ha permitido tener más información de esta jurisprudencia o de esta sustitución o análisis de la sustitución de jurisprudencia. Esto que ha generado una incertidumbre bárbara. Yo tengo personas que me han hablado a las 2 de la mañana para contarme sus problemas respecto a esta crisis que tienen porque se sienten y evidentemente serían gravemente vulnerados. La próxima semana, por parte de la SUENSACIC, estamos coorganizando un foro para también seguir platicando sobre las implicaciones legales y sindicales que tendría el cambio o la sustitución del apartado B, del apartado A, para pasarnos al apartado B. Fíjate que hay algo que me gustaría comentar brevemente, y es, ahorita estamos justo en negociación del pliego de peticiones. Y uno de nuestros, parte de la estrategia fue dejar plantear la necesidad de que en el contrato colectivo quedara como apartado A, que es evidente porque tenemos un contrato colectivo de trabajo. Y una de las respuestas que se nos dio fue, bueno, se nos negó esto, ¿no? El CIESAS no quiere que quede explícitamente lo que está implícito ya por ley, ¿no? Y eso es interesante de pensar, ¿no? Dimensionar que sí está afectándonos en la vida cotidiana y en las relaciones con los centros esta posible sustitución, porque se está poniendo en duda siquiera hasta eso, a que ya estamos en el apartado A. Esta situación pues no deja de recordar algunos otros momentos del pasado. Y esta discreción, por decirlo elegantemente, el manejo de la información por parte de la Suprema Corte, en que se sabe que la segunda sala es quien hace el planteamiento de sustitución, pero no se tiene certeza de dónde viene el planteamiento, a quién beneficiaría, etcétera. Me recuerda que hace algunos años precisamente se estaba discutiendo la reforma política del entonces Distrito Federal y de pronto surgió un planteamiento de que los sindicatos de organismos descentralizados del Distrito Federal pasarían al apartado B, cuando lo que se discutía era la reforma política, cuando en aquel momento se protestó y resulta que nadie aceptó la paternidad del cambio. Y de pronto los diputados que estaban involucrados, los senadores, resulta que nadie sabía quién metió esa parte en la documentación que se estaba discutiendo. Decían por ahí que se trataba de una propuesta que no tenía padre, pero que más bien era otra cosa lo que no tenía. Y me parece que en aquel momento es interesante recordarlo, porque hubo una respuesta importante de los trabajadores. No únicamente de los trabajadores directamente afectados, como en aquel momento serían, por ejemplo, los del Instituto de Vivienda, los del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y otros, sino que hubo una respuesta, y me parece que tal vez por ahí habría que buscarle, de la Unión Nacional de Trabajadores y de la nueva Central de Trabajadores. Y se logró echar atrás esta pretensión. Bueno, ahora se está planteando también algo que no se sabe de dónde vino, no se tienen muchos elementos, y si uno ve la documentación que aparece en la página de la Suprema Corte, pues parecería algo muy sencillo. Sin embargo, tiene muchas implicaciones, o además de las implicaciones de orden laboral, de las que ya se han mencionado, la estabilidad del empleo, todo la contratación, la posibilidad de negociación y de huelga, etcétera. Esto tiene implicaciones en lo que es la esencia del trabajo de ustedes, que es la investigación científica. ¿Qué implicaciones tiene en el trabajo diario en los centros de investigación? Pues mira, las implicaciones serían graves, ¿no? Ya se han mencionado, ¿no? Y la preocupación y el temor que tenemos, el retroceder. Prácticamente en los centros de investigación se encuentran regidos por decreto de reestructuración que se ha ido viviendo en cada uno de los centros de investigación en el país. Se supone que con autonomía e independencia propia, según están creados. Pero de alguna manera están ligados por el mandato del CONACYT, y si no así, si lo vemos bien, a la Secretaría
Secretaría de Hacienda y actualmente la Función Pública. Actualmente, si llegásemos a retroceder al apartado B, lo que nosotros regresaríamos nuevamente al momento de que el personal de investigación, o académico más bien, que incluye a los técnicos y a los investigadores, nos llevaría a un procedimiento diferente. Ya no tendrían presencia los organismos, digamos, comisiones en los centros de investigación que se han conformado. Comisiones mixtas, comisiones evaluadoras que hasta el momento en algunos centros se mantienen por pares para sus evaluaciones. Y esto sería nuevamente regresar a la cuestión de que el director también pueda ordenar quiénes son los que mandaten este tipo de comisiones dentro de cada centro de investigación. Los estatutos de personal académico que actualmente se rige todo este personal, pues yo creo que también sería ya más fácil que Hacienda pueda aplicar su normativa a todo lo que da en los centros de investigación. Si así a la fecha, normativas inmediatas donde bloquea el sistema de promoción ahora de profesionalización y carrera académica de este personal, ahora no queremos pensar qué va a suceder si nosotros regresamos al apartado B. Perderíamos toda esa cuestión de carrera académica y aparte el presupuesto pues estaría mucho más limitado de lo que se encuentra en estos momentos. Porque creo que ese es el efecto, el fin de lo que se está tomando en cuenta. Más el presupuesto que la vida académica de los centros y además la cuestión en investigación en el país, que eso es lo que no se dan cuenta que están lastimando, ¿no? O sea, el país está en un punto, lo mencionó la compañía Janet, o sea, ha estado haciendo trabajos ahora para ayudar a la pandemia, ¿sí? En respiradores, en termómetros, y posteriormente están haciendo una red de centros de investigación que colaboren realmente en algo que apoye en coadyuvar a la sociedad, siempre con esa visión. Entonces, eso es un mandato desde la 4T. Y los centros de investigación nos estamos adecuando a eso. La vida académica de los centros de investigación nos estamos adecuando, digo nos adecuamos, los que somos ciencias básicas y que ahora tenemos que hacer desarrollo tecnológico. Entonces, si nosotros estamos haciendo este esfuerzo para generar ingresos, al regresar al apartado B ya no tendríamos ninguna capacidad ni siquiera de levantar la mano para exigir algún incremento salarial o para exigir mayores condiciones en seguridad y higiene en los centros, que también han sido muy descuidados desde hace mucho tiempo, y eso se ha dicho. Creo que la preocupación más bien de la Secretaría de Hacienda debería ir enfocada a la infraestructura de estos centros de investigación que no se ha dado hasta el momento, y no encerrar más el presupuesto, que es esto lo que está haciendo. Nosotros creemos que por ahí va el golpe que viene desde Hacienda, en decir, me sale más barato tener a todos en el B que en el apartado A, ¿no? Y que eso pues lo sabemos. Nosotros también somos un centro que transitamos del B al A y lo notamos muy perfectamente. La atención es diferente. O sea, es como una clase social estar en el apartado A y en el apartado B. El apartado B no tienes atención de otra índole. Y de Hacienda menos. Y en el apartado A sí hemos tenido ese acercamiento, y por eso conocemos qué es lo que piensa Hacienda de nosotros en algunos momentos. Entonces, yo creo que va más por ahí, y por ello hemos pedido la activación de los investigadores, ¿no? En todos los centros, ¿no? Vuelvo a repetir, no solo del ramo 38, sino de todo el país, a que lancemos estas iniciativas, estos puntos, en donde lo que le solicitamos a la Suprema Corte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una carta que se envió hace 2 semanas, se depositó en la Suprema Corte por oficialía de partes, y fue a los 10 ministros de la Suprema Corte y al mismo presidente, con las firmas de 18 18 organizaciones de centros de investigación del CONACYT, más 7 centros diferentes a los que pertenecemos al CONACYT. Es decir, contamos 25 firmas, que eso creemos que es impactante, porque ahí están también los nombres de INIFAP, INIM, o SUTIM, más bien del Sindicato
voy a hablar de sindicatos mejor, SUTIN, SINIFAP, el Colmex, y el Sinvestaf también, que es un centro que los académicos, aunque el Poli es apartado B, los académicos se pudieron constituir en apartado A y a partir de ahí están haciendo su negociación este año y lograron su contrato colectivo. Ellos han visto toda esta problemática, como tú lo comentaste, ¿no? Han checado que esta transición es muy dura, ha sido muy dura, pasar del B al A y perder los derechos, vuelvo a repetir, no solamente laborales, sino académicos, nos llevaría esto a una pérdida total de la investigación y además, pues ya no iría con la visión de lo que el gobierno federal está llevando, que es precisamente que a través de la investigación propongamos, hagamos y apoyemos a la sociedad. Eso es algo que no creemos nosotros o no entendemos realmente y por eso esta situación en la que vivimos de que no sé cómo venga el proyecto de esta Suprema Corte, ¿no? Y la definición. Pero lo que solicitamos en esta carta es audiencia. Hasta la fecha no hemos recibido alguna respuesta. Alguien nos dice que no la vamos a tener, esperemos que sí. Hemos hecho ya acciones diferentes, como foros. Mañana se tiene uno, como dijo Julio. El 24 de febrero tenemos otro que tiene que ver con el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Va a ser realizado por la Cámara de Diputados y la FENACID estará coordinando todos los trabajos. Ya está casi preparado, en estos días sale ya la convocatoria, espero que hoy, y ahí es donde se tratará también estos puntos, ¿no? Con las comisiones indicadas del Poder Legislativo y la de Trabajo y Previsión Social, pues es una de las que debe estar atenta, así como las de Ciencia y Tecnología, para que esto, si de alguna manera llega también a sus manos por la división de poderes que normalmente se maneja, pues ellos son los que deben también tomar esta decisión y esto se lleve a un bien para beneficio de la sociedad de investigación y de académicos en el país. Creo que eso es lo que nosotros creemos que debe de suceder y el diálogo ante todo es lo que nosotros buscamos. No a través de la fuerza, siempre el diálogo se ha interpuesto en todas nuestras negociaciones y háblese de todos los ámbitos, incluso académicas, y creemos que ahorita podemos a través del diálogo resolver esta situación y no tener otro panorama difícil si es que esto llega a ser de alguna manera negativo para nosotros. Supongo que nuestro auditorio estará de acuerdo en que esta es una lucha de sindicatos, pero por temas que no son estrictamente o no únicamente sindicales. Sí se está defendiendo la contratación colectiva, se está defendiendo el derecho a la organización, pero me parece que en esta lucha, que estos planteamientos que hacen Manuel, Julio, Janet, apuntan también a fortalecer algo que es indispensable para cualquier país, que es la investigación y el desarrollo. Precisamente estos meses que llevamos de pandemia, si nos ponemos rigurosos todos los meses anteriores, han sido claros en ejemplos de qué es lo que la ciencia puede aportar al desarrollo de los países y por qué es importante. Y si los derechos de los trabajadores no se respetan, pues seguramente será un poco más difícil hacer ciencia. No imposible, pues, pero seguramente será más difícil. Pero, ¿han pensado ustedes, bueno, por un lado habría que ver, nos decía Manuel, que no ha habido respuesta por parte de la Suprema Corte, aunque sí hay algunos elementos, me parece que apuntan en un sentido positivo por el lado del legislativo. Pero, ¿qué pasa en ambos casos? ¿Qué pasa si la Suprema Corte dice se hace el cambio? ¿Y qué pasa si dice no se hace el cambio? ¿Qué seguiría? Manuel, Janet, Julio. Pues mira, todavía no tenemos el conocimiento del alcance que tenga esta decisión en caso de que se aprobara la jurisprudencia 196, pero sí sabemos a grandes rasgos todas las afectaciones que tendríamos, como lo ha mencionado Manuel, Julio, de cambiarnos al apartado A, teniendo una seguridad con un contrato colectivo, a regresar al apartado B, donde prácticamente no tendríamos nada. No sé si quieran complementar algo más mis compañeros.
Nos quedan unos cuantos minutos, tratemos de cerrar. Evidentemente, este es un tema que sigue, es un tema que no termina. Ya han mencionado nuestros invitados de las acciones que se están desarrollando y de las que se van a hacer hacia adelante. Pero trataremos de terminar con las perspectivas. Decíamos, ¿qué va a pasar después? Porque hay otros temas en los cuales seguramente la federación está trabajando, como el tema de una posible nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología, innovación, etcétera. Y pues hasta donde hemos podido ver, la FENACYT ha tenido un intenso trabajo de relación con el legislativo, con el propio CONACYT, etcétera. ¿Cuál es el camino? Sí, así es, Carlos. Mira, por ahí en ese aspecto, pues bueno, también ahorita nos queda un tema que no hemos mencionado, pero los compañeros del sindicato del CIDE pues sí nos están apoyando y con los abogados que tenemos en el famoso Amicus Curiae, que fue también algo que lanzó la nueva Central de Trabajadores. La FENACYT también va a hacer uno, con apoyo de nuestros abogados y de los que saben en esta materia, ¿no? Para nosotros es algo nuevo hablar de eso, pero creo que quien sabe hacerlo son ellos y por ahí estamos por terminar este trabajo y que se lance. Entonces sería el segundo que se lanzaría y por ahí entiendo que otra, no sé si la Unión Nacional de Trabajadores también está elaborándolo, pero sí se va a atacar por todos los frentes que se puedan, ¿no? Para llegar a una misma convergencia. Esta información también va a haber pronunciamientos incluso en la educación media superior, como son los CONALEP, los colegios de bachilleres, también estamos en contacto con ellos, el sindicato de indigenistas, con ellos también me he puesto en contacto y van a lanzar sus propios pronunciamientos. ¿Sí? Entonces, hay fuerza, ¿no? En ese momento. Estamos esperando la contestación, digamos que de buena manera de parte y atentamente a la Suprema Corte con esa atención. Y creemos que son gente que están ahí porque saben escuchar y sabrán saber entender esta problemática que tenemos y que nos pueden atender y que podamos resolver a través del diálogo. La federación seguirá trabajando, no te puedo adelantar qué podemos hacer si nos dicen que no, nos dicen que sí. Digo, eso es un punto que mejor yo pensaría ahora sí en que se va a dar favorable para nosotros y que posteriormente no tendríamos que pensar en otras cosas, ¿no? Pensar en otras cosas, híjole, me figuro en algo ya más complicado y eso no quisiéramos entrar en materia. Creo que la iniciativa de nosotros siempre ha sido propuesta, nuestros objetivos son defender las cuestiones académicas y laborales como federación, y nuestro objetivo siempre a través de este diálogo que nos representa, no solamente como federación, sino nuestros sindicatos que la conforman. Entonces, si los trabajos están en puerta, creemos que esta nueva Ley General de Ciencia y Tecnología precisamente estamos metiendo un punto en el de que se reconozca la denominación del trabajador académico como servidor público y no como esta que la función pública también trata de imponernos en una homologación salarial con nombramientos diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, lo tenemos bien visto y paralelamente estamos trabajando ahorita con CONACYT en esta situación de la Ley General de Ciencia y Tecnología, en un proyecto de negociación salarial diferente a los que anteriormente se han tenido y la profesionalización o carrera académica para evitar los candados de la Secretaría de Hacienda a través de la sensibilización que necesita Hacienda para que elimine todo esto, ¿no? Eso es en lo que estamos buscando, digamos, son nuestros temas prioritarios. Hay más, es bastante, pero estamos activamente hasta este momento trabajando de manera conjunta. Voy a repetir, no solamente los 13 fundadores de la federación, sino ahora ya 16, y 2 que están, digamos, en lista de espera, están entregando documentos, y 2 que están en transición, en este caso, que es el Ecosur, el CONACYT, que están haciendo su transición del apartado B al apartado A. Entonces, se nota que sí hay activación en los centros y
y otros que están negociando, ¿no?, su contrato colectivo. Entonces, hay mucho trabajo y solamente solicitamos eso a la Suprema Corte de Justicia, que sea, que dicte lo que tenga que dictar, pero con una sensibilidad hacia los trabajadores de la ciencia y que sepa que la investigación es el proyecto de nación que en verdad va a satisfacer todas las necesidades y no solamente por el presupuesto, sino que además sí hay respuesta de parte de todos los investigadores. Tenemos mucha talla en cualquier centro de investigación que se hable del país. Entonces, atentamente solicitamos esa audiencia y si no llegamos a tenerla, que tenga una respuesta favorable en bien del país en cuestión de ciencia y tecnología. Gracias, Manuel. Y creo que hay por ahí alguna otra actividad que se está desarrollando, Julio. Sí, tenemos la iniciativa en Change.org para que nos apoyen con sus firmas, porque ese es un problema que nos atañe no nada más a los centros públicos, como ya se explicó, vamos muchos de por medio. Y algo importante como final de mi parte, y ese es justo el momento donde tenemos que unir fuerzas, independientemente del ramo donde estemos y del centro o lugar de trabajo donde pertenezcamos. Creo que de aquí podemos aprender mucho y creo que la FENACYT, con este propósito de contribuir al desarrollo y bienestar del país, está trabajando muy claro para ser propositivo, ¿no? Tenemos foros y tenemos proyectos muy claros y muy alcanzables. Por mi parte sería todo, Carlos. Muchas gracias. Janet. Gracias, Carlos. Pues agradecerles y pues no nos queda más que hacer un atento llamado a la Suprema Corte de Justicia para que se realice un amplio análisis de todas estas afectaciones que se tendrían en caso de ser aprobada esta jurisprudencia. Que se haga un análisis extenso. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Está claro que los sindicatos no son eso que dicen los grandes medios de difusión, sino son algo mucho más importante. Y en este caso estamos con sindicatos que defienden sus derechos, pero también defienden el futuro de México a través de defender y fortalecer sus centros de investigación. Pues este es un tema que seguramente tendremos que volver a tocar en Reloj Checador. Esperamos que podamos invitar nuevamente a nuestros amigos, a Manuel, a Janet, a Julio, y continuaremos emisión tras emisión tratando de analizar problemas de interés nacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muchas gracias, nos vemos en el próximo Reloj Checador.